Ya no lo resisto más porque se ha pasado de la raya esta vez definitivamente. Pedro gritaba con los pulmones llenos de aire mientras caminaba de un lado a otro en la sala de su casa. Su rostro estaba rojo como un tomate maduro y sus manos gesticulaban con desesperación. Vilma lo miraba con esa paciencia infinita que solo una esposa dedicada puede tener. Ella preguntó con calma qué le pasaba a Pedro. El esposo respondió furioso que el culpable era el enano de la casa de al lado. Según Pedro, aquel vecino le echó la última gota que derramó el vaso de su paciencia ya agotada. Vilma quiso confirmar si se refería a Pablo y Pedro asintió con energía mencionando también al monstruo ese. El hombre aseguró que el brincanturo ese lo había atacado sin piedad. En un arrebato de orgullo Pedro ordenó a Vilma que hiciera las maletas porque se mudarían ahora mismo. Vilma aceptó con resignación pero mencionó un detalle importante que podría cambiar el rumbo de la decisión. Ella comentó que la pobre de Betty tendría que tirar la comida a la basura. Pedro se detuvo en seco y preguntó qué comida era esa. Vilma explicó que era la comida que Betty preparó para llevar al día de campo. Pedro empezó a recordar con nostalgia y hambre las jugosas brontoburguesas y las pizzas piedras. Pensó en el sándwich de mantequilla de maní y en los huevos de dodo endiablado. El solo pensamiento de aquel desperdicio le dolía en el alma. Sin embargo, Vilma insistió en que si él decía que se iban pues se marcharían y que ella haría las maletas de inmediato. Un momento, Vilma, exclamó Pedro con rapidez. El hombre confesó que ya lo había estado pensando mejor. Pensó que sería una verdadera lástima desperdiciar toda esa deliciosa comida. Vilma preguntó si de veras pensaba eso y Pedro propuso un plan nuevo. Decidió que irían al día de campo con ellos y después se mudarían finalmente. Vilma sonrió y dijo que era una buena idea. Pedro ya sentía el estómago rugir y preguntó a qué hora los habían citado pues tenía mucha hambre. Mientras tanto, en la casa de al lado Betty observaba a Pablo con curiosidad. Con lo disgustado que estaban no se atrevía a preguntarle por qué llevaba los guantes de box puestos. Betty llamó a su hijo y le dijo a Pablo que le iba a conseguir al niño un trabajo en el circo. Pablo sugirió que sería mejor darle antes una buena educación y que al menos terminara el kindergarten. De repente se escuchó un ruido extraño. Cuchi cuchi, se descompuso el triturador, exclamó Betty preocupada. Pablo con aire de suficiencia dijo que él le enseñaría cómo arreglarlo. Explicó que todo lo que tenía que hacer era oprimir este botón así de simple. Betty se emocionó y le dijo que él lo sabía arreglar todo. Pablo bromeó diciendo que ahora cobraría lo de costumbre por el servicio técnico. Mientras tanto, en la otra casa Vilma trabajaba en la cocina. Cantando la cigarra pasó el verano entero y en tanto Pedro entró a la habitación. Él preguntó qué era lo que ella iba a llevar. Vilma respondió que manzanas de cactus al horno y que estaba probando nuevos sacabocados con las manzanas. Pedro observó que trabajaba estupendamente y se preguntó qué más irían a inventar en el futuro. Vilma señaló que lo que inventaron esta vez era precisamente lo que le molestaba a él. Ella le recordó que era la hora de la siesta de Pebbles y le pidió que trajera también a Dino porque debía estar cansado. Pedro aceptó y notó que ese Bam sí que sabía poner a hacer ejercicio a Dino. Pedro saludó a los niños y le dijo a su hijita que ya era la hora de su siesta. Él se ofreció a cantarle una canción de cuna que decía: duermase niña, duermase ya. La niña empezó a llorar y Pedro aceptó dejar de cantar. El lamento que una niña tan linda no tuviera oído musical. Después le dijo a Bam que él también tenía que dormir y llamó a Dino para ir a casa a descansar. Pedro notó que estas bestezuelas se creían las amas del mundo. Le ordenó a Dino que fuera a casa pero el animal no obedecía. Pedro sacó un tigre de juguete y retó a Dino a que mordiera la mano que le daba de comer. La escuela de animales había dado resultado y Dino hizo lo que Pedro ordenó. Pablo apareció y llamó enano a Pedro, quien le pidió a Dino que soltara la mano de su amo y señor. Dino respondió con lamiendo a Pedro y el hombre dijo que se querían mucho. Betty llegó para llevarse a Bam a dormir la siesta y el niño demostró su fuerza llevando a su padre arrastrando. Pablo confesó que le dolía pero solo cuando se sentaba. Betty comentó que Bam quería mucho a Dino y que quizás sería bueno comprarle una mascota propia. Pablo estuvo de acuerdo en que un animalito quizás lo cuidaría bien. Decidieron ir a la tienda de animales. Al entrar Pablo preguntó si vendían animales y el encargado pensó que era una broma. El hombre invitó a Pablo a echar un vistazo porque se sorprendería.
Pablo caminó entre las jaulas viendo tipos extraños como el bantadaktilo, que le pareció un animal muy feo. Un gatito gritaba que lo dejaran salir mientras Pablo se sentía desorientado. Encontró animales comunes como pterodáctilos y paracacatuas, pero él quería algo diferente. El vendedor le mostró un brincanguro que venía de Australia. Pablo no sabía mucho sobre el animal, pero pensó que sería una buena mascota. El animal saltó y Bam Bam terminó dentro de su bolsa. El vendedor explicó que era una bolsa sin costura y Pablo decidió comprarlo de inmediato. Al llegar a casa, Pablo llamó a Betty para mostrarle el brincanguro, al que decidieron llamar Brincos. Pablo aseguró que era muy listo y le pidió que fuera por su bola de boliche. El animal trajo la bola dentro de su bolsa y Betty aceptó que se quedara, pero no dentro de la casa sino en la cochera. Mientras tanto, en la casa de al lado, Vilma gritaba pidiendo auxilio porque el ratón había vuelto. Pedro aseguró que él nunca lo había visto, pero Vilma exigió que lo atrapara. Pedro llamó a Dino confiando en que lo atraparía fácilmente. Sin embargo, Dino estaba aterrorizado. Pedro trató de enseñarle que era un ratón deletreando la palabra, pero Dino se hacía el muerto. Finalmente Dino encontró un rastro y Pedro lo animó a seguirlo. El rastro llegaba hasta el garaje de Pablo. Pedro pensó que habían cercado al ratón y mandó a Dino a entrar, pero el dinosaurio tenía miedo. Pedro se sintió decepcionado y regañó a Dino por tener miedo a un simple ratoncito. Pedro trató de forzar a Dino a entrar a la cochera, diciéndole que si no entraba ahora sería un cobarde toda la vida. Pedro empujó a Dino adentro, pero el animal seguía resistiéndose. Al final Pedro decidió entrar él mismo para enfrentar al infame roedor. Se escucharon golpes y gritos de pelea. Pedro salió corriendo asustado, gritando que el ratón era un monstruo. Pablo caminaba hacia el garaje para ir a pasear con Brincos, mientras Pedro observaba desde lejos esperando que se encontrara con el ratón gigante. De repente Pedro vio que algo perseguía a Pablo y pensó que era el ratón, por lo que decidió llamar a la policía. Vilma le informó que Pablo le había comprado un brincanguro a Bam Bam. Pedro se sorprendió y salió al patio, donde vio a Pablo enseñando a boxear a Brincos. Pedro llamó abusador al enano diciendo que los brazos del animal eran muy cortos, pero Pablo aseguró que Brincos se defendía perfectamente. Pedro desafió al animal y pidió los guantes para enseñarle su famoso 1-2. La situación se volvió a tensar y Pedro volvió a gritar que ya no lo resistía más. Repitió que el vecino se había pasado de la raya y que debían mudarse inmediatamente. Vilma volvió a usar el argumento de la comida de Betty y Pedro volvió a ceder ante la idea de las brontoburguesas y las pizzapiedras. Decidieron ir al día de campo antes de mudarse. Sin embargo, surgió un problema porque no había sitio en el troncomóvil para el australiano por ser demasiado grande. Pablo dijo que si Brincos no iba, tampoco iría Dino. Después de discutir, aceptaron que ninguno de los dos animales iría. Llegaron al Parque Estatal Desfiladero y se prepararon para comer. Pedro fue a revisar un ruido en el motor mientras Pablo encendía la fogata. De repente el troncomóvil empezó a rodar hacia el precipicio. Vilma gritó desesperada y Pedro trató de detenerlo, pero no podía. El vehículo quedó colgando en el borde. Pedro y Pablo estaban aterrorizados hasta que vieron que Brincos y Dino habían llegado para ayudarlos. Los animales lograron salvar el troncomóvil y a sus dueños. Un oficial llegó y les llamó la atención por estacionarse en un lugar prohibido. Días después, Brincos apareció en el periódico como un famoso héroe. Pablo compró 50 ejemplares del Piedriorico porque Pedro también salía en la fotografía. Vilma y Betty comentaban lo lindos que se veían todos mientras Pedro buscaba a Dino y a los niños para seguir disfrutando de su día en familia en aquel mundo de piedra donde la amistad siempre era más fuerte que cualquier pequeño berrinche.